minería de datos, como su nombre dice, es para una mina, por ejemplo, cuando ustedes van a explorar, van a ir sacando lo más valioso, ¿no? Que es el oro, por ejemplo, que es una minería de oro, un lugar donde hay oro. Pero en este caso, lo que se hace es en base a datos. Hay que encontrar datos que nos sirvan para poder tomar decisiones, ¿no? Para generar información. Entonces, de ahí viene el término de minería de datos y es para hacer, o sea, además vamos a ver de que se puede hacer de diferentes dimensiones, ¿no? Dimensiones, por ejemplo, una puede ser a partir del tiempo o de fechas, otra a partir eh, por ejemplo, de tipos de artículos, otra de tipos de clientes, otras de lugares donde están las tiendas, ¿no? Ciudades, países. Entonces, por eso que ahí viene el término de multidimensional, diferentes dimensiones. Con la minería de datos es para satisfacer esa, ¿no? Necesidad de datos eficaces. ¿Por qué? Porque uno cuando también hace minería puede hacer un trabajo que no sea eficaz. ¿Qué quiere decir? Que hace un trabajo en vano, ¿no? O sea, trabaja, pero no saca o no encuentra lo que está buscando. Ya, eso es eficaz. Escalable es de que pueden hacer sobre algo pequeño, pero a medida que necesitan van haciendo mayor trabajo y va creciendo digamos, el tamaño de las muestras donde están haciendo minería y flexibles porque vamos a necesitar ver desde diferentes dimensiones, ¿no? Y eso es una evolución natural, ¿no? Como dice ahí, de información y confluencia de varias disciplinas y aplicaciones relacionadas. O sea, la minería de datos, al igual que la inteligencia de negocios, no se usa solo desde el punto de vista comercial. Se utiliza también para la medicina, para, no sé, para otras disciplinas, ¿no? Entonces, como digamos ya concepto de qué es minería de datos, es el proceso de descubrir patrones. Hemos visto ya a qué se refiere patrones. Los patrones es lo que se va repitiendo periódicamente, ¿no? Algo que se encuentra que es similar. Entonces son patrones interesantes a partir de cantidades masivas de datos, lo que representa conocimiento, ¿no? Patrones para la época de Navidad, la época de Carnaval, la época de Día de la Madre, ¿no? Entonces de ahí se saca conocimiento para mejorar nuestros rendimientos para vender, por ejemplo. Entonces presentamos una visión multidimensional de la minería de datos con dimensiones principales que incluyen datos, conocimientos, teoría, tecnologías, perdón, y aplicaciones. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando esto de las bases de datos? Porque esa minería de datos se hace como fuente, o sea, digamos, la mina, son las bases de datos, ¿no? Donde se está almacenando todo el tiempo información, o sea, datos, mejor dicho, en algún lado, de forma estructurada, por ejemplo, los datos, bases de datos relacionales, que es lo que principalmente vamos a ver acá en la materia, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando? Porque a partir de que se ha ido almacenando, se ha ido recuperando información. Entonces, ahí tenemos una serie de eventos, digamos, que han ido pasando desde 1960 y ya, e incluso antes, ya se hacía la recolección de datos y la creación de bases de datos, ¿no?
¿De qué forma? En realidad no de la forma que actualmente funciona, ¿no? No había bases de datos relacionales, sino que era procesamiento de archivos primitivos. ¿Sí? Entonces, archivos ya se los ha considerado como datos, bases de datos. Y bueno, como sistemas manejadores de bases de datos, como tales, como ya los que conocemos actualmente, ya han surgido en los 70 y al inicio de los 80, ¿no? Que habían bases de datos jerárquicas, sistemas de datos en red. Seguramente en la materia de base de datos ustedes han visto o en alguna materia cómo eran eso como algo ya histórico, ¿no? Que ya no se utilizan esas estructuras. Y hasta que han aparecido las más estables, las más, digamos, con mayor proyección que hasta ahora se utilizan, las bases de datos ya relacionales, ¿no? Que son una estructura de filas y columnas, donde las filas son los registros y las columnas son los campos. ¿Ya? Luego han venido los modelos de entidad de relación, lo que vamos a utilizar incluso ahora con Power BI, los métodos de acceso e indexación. Luego ha aparecido ya un modelo, o sea, un lenguaje estándar de consulta que hasta ahora también se utiliza y la mayor parte de las herramientas han adoptado, ¿no? Y es muy estructurado, como su nombre dice, ¿no? SQL o lenguaje de consulta estructurado. De ahí viene ese acrónimo SQL. Luego han venido los reportes, formularios e interfaces de usuarios. Luego la optimización, procesamiento de consultas, recuperación, control de transacciones y procesamiento además de transacciones en línea, ¿no? Otro término que es OLTP, procesamiento de transacciones en línea. Luego, esto se ha dividido ya en dos, los sistemas de datos, bases de datos, sí, bases de datos o database avanzados y ya en cuanto a su, digamos, almacenamiento y lo que ha sido el análisis de datos avanzados, ¿no? Entonces, uno de los mediados de los 80 hasta ahora se hace eso y también el análisis de datos avanzada, que es desde al finales de los 80 hasta actualmente también, ¿no? Entonces ahí algo que vamos a utilizar, lo que ven a la derecha, que son los data warehouse, que hoy mismo vamos a empezar a nombrarlos, y OLAP. ¿Sí? OLAP es básicamente la forma de un cubo que se puede ver en diferentes dimensiones, los datos, ¿no? Data mining, que ya estamos viendo hoy, y descubrimiento de conocimiento, ¿no? Haciendo la clasificación, clustering, es decir, clustering es separando en tipos de datos, análisis, asociación, correlación, resúmenes comparativos, análisis discriminatorio, patrones, o sea, descubrimiento de patrones, tendencias y análisis de desviaciones, ¿no? Esos son un poco temas estadísticos que para un científico de datos es un poco lo más complicado que le va a tocar hacer, ¿no? El tema o sea, no solamente es un tema informático, sino también es estadístico, es decir, matemático, ¿no? Por eso que hay derivaciones, la media, la varianza, la desviación estándar. Esas cosas tiene que saber un científico de datos para poder interpretar por qué ocurren los eventos, ¿no? Y cuáles son esos patrones justamente que se van descubriendo. Después ya las secuencias de datos, de texto, datos espaciales, temporales, multimedia,
web, redes, ¿no? Entonces ahí ya se empezó a hacer datos, o sea, minería sobre datos más complejos. Y todo eso ha ido evolucionando de esa forma. Luego ya temas de aplicaciones, o sea, minería sobre aplicaciones para negocios, para la sociedad, retail. Ejemplos de retail, por ejemplo, es Amazon, ¿no? Retail son todas esas tiendas donde tienen, donde tienen un inventario y está asociado una, a una página donde uno puede mirar ese, o sea, qué cosas puede comprar, ¿no? Bueno, en nuestro país lamentablemente no funciona todavía bien esas tiendas en línea. Cuando uno hace compras, lamentablemente después va a la tienda o le pide que le manden y le dicen, lo siento, incluso uno ya ha pagado y le dicen, no, no habíamos tenido, ¿no? Entonces, esas cosas ustedes cuando hagan, sean profesionales, que les falta poco, tienen que tener mucho cuidado de hacer cosas que no estén interconectadas. ¿Cómo no, cómo van a vender algo por la página y luego decir que no hay? Y eso recién nos ha pasado con Multicenter, ¿no? Que antes era el Home Center. Compramos algo por la página y después, el momento de que tenían que entregar, nos dicen, lo siento, no habíamos tenido. Bueno, pero eso es un ejemplo de retail. De banca, bueno, la banca ha mejorado mucho en nuestro país, banca móvil, ¿no? Telecomunicaciones, ciencia, ingeniería, blogs y todo lo que es de la vida diaria, ¿no? Todo lo que se va almacenando y nos sirve para hacer inteligencia de negocios. Hacer también minería de datos sobre temas de la sociedad, privacidad, temas sociales, redes, recomendaciones, sistemas, ¿ya? Ese streaming también que habíamos más arriba, es los ejemplos que habíamos visto antes, ¿no? Por ejemplo, de Netflix, de la música y todo eso que nos sirve, a partir de eso, recomendaciones nos dan. Bueno, y esto de la izquierda, que no vamos a ver mucho detalle, porque en realidad para la materia más se ve lo de la derecha, pero ahí tienen como información, ¿no? Esto es en base al almacenamiento, ¿sí? Ahí está el tema de manejo y limpieza de datos. Bases de datos basadas en web, XML, web semántico, integración de fuentes de heterogéneas. Bueno, voy nombrando algunas que ustedes también pueden ver: sistemas de base de datos, tuning y sistemas adaptativos. Tuning es para que responda más rápidamente, ¿no? Las bases de datos. O sea, tocar algunos parámetros para poder optimizar las consultas. Eh, Consultas avanzadas, como son los rankings, líneas de cielo, que sería skylines, etcétera. Computación en la nube y datos procesados en paralelo y bueno, y todo lo que tenga que ver con seguridad y privacidad. Issues, o sea, problemas de seguridad y privacidad. Y todo eso es lo que está formando el presente y lo que va a ser los sistemas de información a futuro también, ¿no? Entonces, así es lo que vamos a resumir todo eso en desde el 60 a los 70, como les decía, antes duraba mucho tiempo todas las estaciones, periodos, ¿no? Entonces ha empezado todo este mundo de bases de datos. IBM ha introducido su primer sistema de gestión de bases de datos, ayudando a gestionar datos organizados en estructuras básicas.
primeros modelos de base de datos. Ahí está toda la teoría que ha venido con Code. Han debido ver ese libro, hasta ahora se utiliza, la normalización y todo eso que tiene. Ha propuesto ese modelo de datos, ¿no? Simplifica las consultas, estructuración de datos, lo que hace más fácil el crecimiento de los sistemas, ¿no? De datos masivos. De los 80 a los 90 se expandió el almacenamiento y análisis, y en esas épocas a salir lo que en esta materia vamos a ver, que es Data Warehouse. Warehouse, o sea, como su nombre dice, ¿no? Es un almacenamiento. ¿De qué? En vez de ropa y almacenes de repuestos o cualquier otra tienda, esto es de datos. Warehouse de datos o depósito de datos, ¿no? Las empresas empiezan a comercializar y a centralizar datos en almacenes de datos o data warehouse para realizar análisis histórico y de negocio, lo que facilita la toma de decisiones a partir de la información acumulada. Luego, con la llegada de sistemas como Oracle, DB2 es de IBM, ¿no? E Informix, que han sido muy populares, pero actualmente yo creo que la que tiene el share más grande, el mercado más grande que todo el mundo utiliza, es Oracle, ¿no? Bueno, y entre las grandes, ¿no? No las que, bueno, en la universidad obviamente es por tema de licencias, costos y demás, no utilizamos lamentablemente, y ustedes tienen que hacer cursos aparte especializados de Oracle, ¿no? Porque la universidad solamente utiliza MySQL y cosas gratuitas. Pero está bien, o sea, la lógica y todo lo que es manejar bases de datos relacionales es suficiente con lo que ustedes utilizan, Postgres y MySQL básicamente que utilizan, ¿no? Que son gratuitas. Las bases de datos relacionales se consolidan como un estándar para grandes volúmenes de información estructurada, ¿ya? Y eso es lo que es suficiente para la materia. Sí, ese es todos los antecedentes. Entonces, ¿en qué consiste ese? Si tienen alguna pregunta, me interrumpen porque yo no veo lo que levantan la mano. Directamente hablan y no tengan pena, como dicen los mexicanos, de interrumpirme, ¿ya? Yo, si no, nadie habla, es que estoy entendiendo que todos ustedes están atentos y sin dudas. Entonces, ¿cuál es el proceso? Primero, los patrones, y que hacer minería de datos es ese proceso, ¿no? De descubrir conocimiento, que normalmente incluye limpieza, eso es lo que ustedes van a hacer en su examen también, ya les he dado ejemplos, que les voy a dar datos sucios. ¿Qué quiere decir eso? Que un campo, por ejemplo, de fecha está almacenado como texto, ¿no? Entonces, al subir a una data warehouse, no les va a reconocer directamente, entonces hay que hacer limpieza previamente o transformación, ¿no? Hay que integrarlos a los datos que ya existen, hay que seleccionar lo que necesitamos, transformarlos, descubrir, ¿no? Lo que nos está dando esos datos, y evaluación, los patrones, lo que realmente para saber si es o no un patrón, para tomarlo en cuenta, para tomar decisiones. Y luego viene la parte bonita, que ya es la presentación, ¿no? Los patrones interesantes representan conocimientos, se pueden utilizar medidas de interés, ya sean objetivas o subjetivas. ¿Eso qué quiere decir? Objetivas es lo que realmente se ve, ¿no? O sea, no estamos suponiendo. Y subjetivas son las que a partir de la experiencia que uno va, digamos, acumulando en el tiempo, entonces puede ir prediciendo, ¿no? Eso es subjetivo porque todavía no ha pasado, todavía no hay ese dato, no hay esa información, pero sin embargo uno puede predecir, ¿no? Para guiar el proceso de descubrimiento, porque trata
este capítulo, ¿no? De minería de datos. Los tipos de datos, ya hemos dicho, para el examen y todo, no vamos a utilizar ni audio ni videos, eso vamos a ver para la próxima, para Big Data, ¿sí? Y en eso hemos dicho la diferencia que vamos a tener con Business Intelligence. En Business van a ser datos estructurados relacionales. La minería de datos se puede realizar con cualquier tipo de datos siempre que sean significativos para una aplicación de destino. O sea, significativos, que es que, o sea, son necesarios, ¿no? ¿Para qué van a hacer minería de datos sobre algo que es como que yo sé que aquí no hay oro y voy a empezar en el Cerro San Pedro a hacer minería, ¿no? Entonces, de alguna forma se puede predecir si hay o no hay algún cierto mineral, ¿no? Entonces, es más o menos esto. O sea, igual, los datos, ¿para qué voy a hacer sobre bases de datos por ejemplo, de finanzas? Estoy queriendo tomar decisiones de comerciales, ¿ya? Entonces, siempre comparando con lo que puede ser la minería, en lo que significa textualmente, ¿no? Como datos de base de datos de almacén de datos, transacciones y tipos avanzados. El almacén de datos. Un almacén de datos es un depósito para el almacenamiento a largo plazo de los datos de múltiples fuentes organizadas para facilitar la toma de decisiones gerenciales. ¿Por qué dice a largo plazo? Porque vamos a ver específicamente un capítulo de Data Warehouse, pero yo ya les adelanto, de que las cosas que lleguen ahí no son dinámicas, ya son cosas, o sea, datos consolidados, evaluados, o sea, estudiados y que uno puede confiar en eso, entonces ya está almacenado, es como una foto, yo le llamo así, de fin de mes, por ejemplo. ¿Sí? Si hemos dicho que hemos vendido 100.000 artículos en febrero y esa foto la hemos sacado a fin de mes, entonces no puede ser que si yo consulto el 5 de marzo, qué pasó en febrero y me da 100.000 y consulto después el 10 de marzo cuánto he vendido y me da 100.040. Eso no puede ser, por eso es que es de largo plazo, o sea, son casi datos consolidados, ¿no? Que no varían, salvo que haya una justificación, una demostración, y es un proceso ya más delicado para cambiar cosas que está ya consolidada, ¿no? A partir de las múltiples fuentes. Sí, porque los gerentes van a tomar decisiones a partir de eso. Entonces, ¿cómo va a cambiar algo? ¿Cómo ustedes como científicos de datos o especialistas en esa rama de inteligencia de negocios que van a trabajar en eso, van a dar una información y después van a dar otra o el gerente va a contrastar con otra persona y ustedes le van a dar una información y otra persona le va a dar otra? O sea, entonces se dan cuenta lo delicado, o sea, no pueden, por ahí eso significa despedir gente en base a esa información que ustedes están proporcionando. Entonces, es muy delicado, ¿no? Por eso es que no puede cambiar. Se saca ya a fines, se revisa 1.000 veces si quieren y se da información que esa ya es fidedigna. De a partir de ahí se pueden tomar decisiones muy importantes para la empresa. ¿A qué se refiere entonces la minería multidimensional? Integra técnicas centrales de minería de datos de multidimensionalidad basadas en OLAP. Enseguida vamos a ver un ejemplo de OLAP. Sí, ¿qué significa además? Eh, las funcionalidades de minería de datos incluyen caracterización, ¿sí? Discriminación, extracción de patrones, asociaciones y correlaciones frecuentes, clasificación y regresión, análisis de conglomerados y detección de valores atípicos. Esta frase tiene un montón de
valor para su examen, ¿ya? ¿Por qué? A ver, hablamos de varias cosas. Caracterización es con qué carácter, ¿no? Tiene importante, por ejemplo, o, urgente, ¿sí? Discriminaciones que tenemos que ir separando de acuerdo a los tipos de datos, por ejemplo, ¿no? Extracción de patrones es lo que ya hemos dicho, lo que se va repitiendo en el tiempo. Asociaciones y correlaciones frecuentes es de que, por ejemplo, cada día de la madre pasa tanto, nuestras ventas suben a tanto, cada día del padre pasa esto, cada día del carnavales pasa eso. Entonces hay una correlación de fechas con cantidades, por ejemplo, ¿no? Es frecuente, pasa eso. Clasificación, regresión, ese término también han visto en estadística, han debido ver probabilidad y estadística, esa materia, o estadística misma en álgebra, no sé en qué materia, o estadística se llama, o materia donde regresión, que es a partir de datos pasados, pues, eh, utilizando teoría, alguna teoría de regresión, uno puede deducir datos del futuro, ¿no? Conglomerados y valores atípicos, ¿no? Eso se refiere a valores atípicos, por ejemplo, han pasado en la pandemia, que todas las ventas iban de una forma y vino la pandemia y todo se fue contrariamente a lo que estaba pasando, todos los patrones, todo, porque han sido valores atípicos durante 2 años, ¿no? Las ventas de los temas de salud se han disparado por el cielo y las demás ventas se han ido por el piso, ¿no? De muchos han quebrado negocios de comida, de venta de, no sé si nadie necesitaba salir a la calle, seguramente las ventas de automóviles, de transportes, transportistas, todos los estadísticas se fueron, o sea, totalmente disparadas porque fueron valores atípicos. Eso quiere decir que no es típico, no pasa eso normalmente. O sea, esa pandemia pasa cada 100 años. Nosotros por ahí, bueno, por lo menos yo no sé si voy a volver a tener, espero que no, pasar por otra pandemia, ¿no? Aunque se dice cada vez hay amenazas de que en la China está pasando algo. Y hasta como chistes dicen como que hay que estar atentos a lo que están comiendo en la China para ver si va a volver a pasar otra pandemia, ¿no? Pero bueno, no es típico, a eso se refiere, ¿no? Y lo mismo podemos decir del Día de la Madre, del Carnaval, de Año Nuevo, o sea, fines de año y todo, que no es típico. O sea, ustedes no pueden decir que todo el año venden igual que el Día de la Madre, ¿no? Si es una tienda de ropa para mujer, por ejemplo, entonces seguramente sube muchísimo en esa fecha, ¿no? O en esas fechas, porque son atípicos, no es del día a día. Entonces, si ustedes no separan esos datos, esos valores atípicos, les va a dar un promedio, por ejemplo, de ventas que no es el real. Es un promedio que está siendo afectado por un valor atípico. Entonces, hay que detectar esos valores atípicos, separarlos y por ahí hacer otro análisis, ¿no? De solamente de eso, por ejemplo. De qué pasa en esa época de que se producen temas atípicos. Las tecnologías que se incorporan para hacer minería de datos o que ha incorporado eh, de muchos dominios incluyen estadísticas, que ya hemos mencionado, aprendizaje automático o machine learning, ¿no? A partir de los datos va aprendiendo, cada vez más datos tiene y mejor aprende. Sí, a partir de eso también se están haciendo cosas autónomas, de inteligencia artificial, ¿no? A partir de las mismas reacciones de las personas, entonces se pueden ir haciendo comportamientos también de personas, ¿no? Bases de datos, lo que ya tiene mucha larga
O sea, el tiempo que ya existen sistemas de almacenamiento y recuperación de información. Un montón de aplicaciones que existen, exitosas, como la inteligencia empresarial, ¿ya? O inteligencia de negocios, o business intelligence, o BI, o BI, todo eso ya hemos dicho que son sinónimos, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Web scraping, ¿alguien me puede decir de qué se trata? Vamos a hacer también web scraping. ¿Qué es? Es exactamente a ustedes en este momento, a ver si tengo scrapping, qué es en inglés? Exactamente, es scrapping. Doble P, no, scrapping. O sea, el término como en inglés quiero saber. En español, aquí está. Raspado, raspado significa, ¿no? Entonces, significa como raspar en la red, en la web, ¿sí? ¿Qué es eso? Es indagar, básicamente, es meternos a la red y sacar cosas de la web, ¿ya? Eso ya les he mencionado. Ejemplos de que vamos a hacer para su examen. Por ejemplo, les voy a pedir de que ingresen a un sitio web, por decirles a la página de la ATT. La ATT es la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte, donde están almacenados todos los precios, promociones y de todos los tipos de servicios que ofrecen las empresas de telecomunicaciones. Entonces, de ahí se puede sacar información, raspar, había sido, ¿ve? Scrapping, y traer, recolectar datos para decir cuál es la empresa que más bajo vende su internet por fibra óptica, ¿no? Otro puede ser de, qué sé yo, Airbnb, ¿no? Que ahí tienen almacenada en la web y ver en Cochabamba cuánto es el promedio de los alquileres de los departamentos, ¿no? Otro ejemplo de los tiempos que tiene su página de clasificados, no sé qué tanto ya utilizarán. Bueno, obviamente en el periódico tal vez uno ya no paga porque ya cada vez menos se compra el periódico impreso, pero todavía tienen ese servicio en la web. Entren a la página de los tiempos, de la razón, de todos los que tienen clasificados, donde vamos a, por ejemplo, ver, igual, podemos ver cuáles son los costos promedios de venta de los terrenos, los lotes, por metro cuadrado, por zona, ¿ya? Entonces, no necesitamos de los datos que nosotros, o sea, no necesitamos siempre para hacer minería de datos o inteligencia de negocios, de los datos nuestros propios. O sea, podemos hacer minería de datos también de cosas almacenadas por otras empresas, ¿no? ¿Ya? Bueno, y así ejemplos de web scraping hay un montón. También a partir de bioinformática, informática de salud, finanzas, bibliotecas digitales, eso vamos a ver más en Big Data, por ejemplo, donde vamos a agarrar y vamos a contar palabras, por ejemplo, de algún libro, de Don Quijote, tenemos ese ejemplo, donde cuál es la palabra más mencionada, por ejemplo, ¿no? O lo mismo se puede hacer de las páginas de los periódicos. En una cierta fecha, ¿no? En estos días, por ejemplo, lo más mencionado es el tema del diésel, del dólar, que la escasez, que los, ¿no? Bueno, ha debido ser el fin de semana del corso, ¿sí? De la anterior semana lo que pasó en Oruro, etcétera. Entonces, todo eso va cambiando y es fácil verificar. Por eso que para su examen yo les voy a pedir cosas a partir de una fecha donde yo puedo verificar y ustedes mismos, ¿no?
para saber si la respuesta está bien o no. Entonces, igual que la ciencia de datos, que vamos a tener una diapositiva como esta, similar, la minería de datos y todo lo que hemos estado viendo en esta clase está relacionada con todo eso, estadística, ¿no? Igual que la ciencia de datos, tiene que ver con estadística, con aprendizaje automático o machine learning. ¿Alguien quiere hablar? Está con micrófono. Ah, no. Reconocimiento de patrones, luego visualizaciones, ¿no? Porque vamos a hacer también dashboards, algoritmos, tienen que ver con algoritmos, ya vamos a ver eso también cuando veamos un poco más de Data Warehouse. Computación de alta performance necesitamos porque si no nuestras consultas van a demorar demasiado. Aplicaciones que vamos a utilizar como es la de Power BI, recuperación de información, Data Warehouse, bases de sistemas de bases de datos. Todo eso tiene que ver con minería de datos, ¿ya? ¿De qué forma impacta? Obviamente de muchas formas, ¿no? Como es interdisciplinario, quiere decir que puede hacer en varias disciplinas de conocimiento. Entonces contribuyen, ¿no? De forma exitosa en varias aplicaciones. Investigaciones en minería de datos ha impactado fuertemente en la sociedad y continuará haciéndolo en un futuro. Y para terminar estas diapositivas, ¿qué es lo que viene y son los temas desafiantes? Las áreas de interacción con el usuario, eficiencia, escalabilidad y trato con diversos tipos de datos, ¿no? Tareas futuras, no hay duda que vamos a ver cada vez más tareas. Esto no va a terminar, ¿no? Porque se siguen generando muchísimos datos en el mundo. Entonces, esta es todas las etapas a partir de lo que hemos visto de minería de datos. Entonces, este es el proceso. Aquí están digamos, nuestra mina, ¿sí? Son las bases de datos o archivos planos también, donde haciendo un proceso de transformación, extracción, transformación y carga, las tenemos ya estructuradas y limpias en un data warehouse. Y esos data warehouse también se subdividen. Ya vamos a ver cuando veamos ese capítulo específicamente. Sí, y luego ya se hace esa minería donde vamos a obtener patrones, ¿sí? Y vamos a encontrar lo más valioso, el oro o la plata, que era antes también muy valiosa, ¿sí? Ahora también es eh, los hash para hacer, por ejemplo, para encontrar bitcoins, ¿no? O sea, para hacer también minería en ese aspecto, porque eso se convierte, ¿no? en dinero, lo que se encuentra en los blockchains, ¿ya? Pero viendo temas, digamos, un tema comercial es encontrar conocimiento sobre qué agencia vende más, quién es el mejor vendedor, en qué producto gano más, me genera más utilidades, todo eso son ejemplos de conocimiento, ¿ya? Entonces, ese es el proceso. Y ya vamos a ver para terminar un ejemplo concreto de, por ejemplo, una tienda como Nike, supongamos, o cualquier otra así grande, multinacional, que tiene datos, o sea, ventas hace en Chicago, en Nueva York, en Toronto y en Vancouver, ¿sí? Dos ciudades o estados de Estados Unidos y dos de Canadá. Entonces, ese es nuestro insumo. Ahí están todas las ventas, datos que se van generando todo el día. Se hace
limpieza, integramos, transformamos, cargamos, refrescamos y todo eso lo vamos a tener en nuestro Data Warehouse. Y ese Data Warehouse ya es nuestra fuente, ¿no? Confiable y estática, como les he dicho, que no va a ir cambiando. Si yo consulto hoy día, no puede cambiar mañana. Si consulto lo mismo, ¿no? Entonces, a partir de eso hago consultas y análisis, ¿sí? Utilizando herramientas que le sirve al cliente. ¿Quién es el cliente? Es, por ejemplo, el gerente comercial de la empresa, ¿ya? O es el de marketing. Entonces, el de marketing necesita saber qué campaña va a hacer. Entonces, va a ser en base a lo que estoy generando pérdidas, por ejemplo. Quiero mejorar las utilidades. Un poquito más suave. ¿Ya? Y bueno, aquí está el famoso OLAP que los hemos ido mencionando en diferentes momentos. Y esas ventas que se están generando, ¿no? De esta forma, ya podemos verlo de una forma multidimensional. Y con ese título hemos empezado la clase. OLAPS viene del término de procesamiento analítico en línea, ya Online Analytical Processing. Entonces, en ese cubo tenemos, por un lado, así separado por ciudades, ya en Chicago he vendido de entretenimiento para hogar, he vendido en Chicago 440. En Nueva York, 1560, en Toronto, 395. Pero además, esa es una dimensión llamada ciudades. La otra dimensión llamada trimestres, que hemos mencionado también en la anterior clase, o quarters, como se denomina en Estados Unidos, de esas entretenimiento para hogar, de ese producto del tipo entretenimiento para hogar, se ha vendido 605 productos. ¿Ya? Entonces esa dimensión se llama tiempo o trimestres o quarters. ¿Sí? De computadoras, temas de computadoras, 825. ¿Ya? Y ese también por ciudades, puedo ver. Entonces, el tema de teléfonos, ¿no? Tipos de ítems, teléfonos, 14. Seguridad, 400. ¿Ya? Entonces, depende de qué forma, o sea, qué es lo que están queriendo ver, en qué dimensión les sirve, es de esa forma que se va agrupando, ¿ya? Pero eso, cuanto más, y eso también tiene que ver con un concepto que vamos a ver después, es de granularidad, es de qué tan grande quieren que sean los granos, o sea, qué tan grande quieren que esté resumido los datos, ¿ya? Por ejemplo, si quiero ver en las zonas de Chicago, ya tendría que entrar a una dimensión más específica, ¿no? En qué zonas de Chicago, en qué zonas de Nueva York, o sea, si necesitara ver a ese nivel, entonces tendría que hacer todavía más detalle, ¿no? Bien, entonces, por eso es que hay dos conceptos de examen. Uno es drill down, que es para descender precisamente a más detalle, y el otro roll up, para subir el detalle, cuando no necesito. Por ejemplo, ahí estaba por ciudades, pero sin embargo, yo por ahí no necesito por ciudades. Ya solamente necesito por países. Entonces, esa dimensión se vuelve país. En vez de ciudad, se vuelve país. Ya, entonces he hecho un roll up de acuerdo a las direcciones, porque cuanto mayor es la granularidad o detalle, también va a necesitar por ahí mayor cantidad de almacenamiento que si nunca van a utilizar,
por ejemplo, para ver al llegar a zonas de una ciudad, entonces no van a necesitar nunca ver en ese detalle, entonces, ¿para qué van a tener almacenado en su data warehouse a ese nivel? Necesitan nada más a nivel de ciudades. Por eso es que es bien importante ese proceso de analizar previamente, ¿no? Porque más cantidad, más recursos, más procesamiento, ¿qué significa eso? Mayor costo. Entonces, igual que también estaba por cuartos o trimestres, ¿no? Mayor detalle es por meses, ¿no? Entonces, eso es una toma de decisiones previa para saber cómo almacenamos. Y esta sería, digamos, gráficamente, cómo están eh, la densidad de nuestros clientes por ubicación, por zonas, digamos, ¿no? Ya se podría ver en un mapa cuántos clientes tenemos en cada uno de las zonas o ciudades, ¿ya? Entonces, como se han dado cuenta, hay muchísima relación. Tómenle esta captura de pantalla para que la lean bien a detalle. ¿Ya? Entonces, pero básicamente ustedes se han dado cuenta por todo lo que hemos hablado. Parecía que estábamos hablando de Business Intelligence todo el tiempo, ¿verdad? Entonces tiene muchísima relación. ¿Ya? Esto vamos a ver la clase próxima con mayor detalle y podemos ya ver este ejercicio donde precisamente se hace ese trabajo de segmentar, por ejemplo, ¿no? A ver, como ejemplo, si en una empresa ustedes no segmentan a los clientes, entonces a todos los van a tratar por igual. Ya un cliente que les compra 100 bolivianos por mes no es lo mismo que el que les consume 1000 bolivianos al mes, ¿verdad? Entonces, es importante poder segmentar, porque si no lo van a tratar igual, como les digo, y bueno, el del que paga 1000 se siente indignado y se va. Y uno pierde buenos clientes. ¿Por qué? Porque no tenemos información, ¿no? Un call center, por ejemplo, al atenderlo ya lo tiene que atender, saber cuánto nos factura, y le podemos dar promociones, podemos dar rebajas, todo porque en el tiempo nos consume más, nos hace ganar más y gracias a él estamos también subsistiendo, ¿no? En cambio, ese que paga menos no es que lo vamos a tratar mal, ¿no? No estoy diciendo eso, pero por lo menos hay que diferenciarlos, ¿no? O sea, si tengo un solo técnico para ir eh, a- o alguien que le pueda dar tiempo, tengo que priorizar, ¿no? ¿Sí? O sea, al que me genera mayor ingreso. Entonces, este ejemplo es en base a edad y a los ingresos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, esas dos variables nos permiten segmentar. Entonces, por ejemplo, en jóvenes y mayores, y llamaremos jóvenes y no jóvenes, o jóvenes y adultos, o como quieran separarlos, ¿no? Entonces pregunto, ¿es joven o no es joven? Primero, ¿sí? Y a partir de eso veo sus ingresos. ¿Tiene un ingreso alto o ingreso bajo? ¿No? Es lo mismo para mandar promociones, por ejemplo. No sé si ustedes ya han tenido la oportunidad, por ejemplo, en Facebook, cuando quieren vender algo, servicios o productos, ustedes pueden mandarlo a todos, ¿no? Sí, y eso no es efectivo porque uno ve y lo borra, ¿no? O sea, ni siquiera tiene importancia. Entonces, uno, ¿para qué va a mandar 10.000 mensajes? O sea, eh, en cambio, tiene herramientas que ya te proporciona para poder segmentar y decir, yo quiero mandar solo a la zona norte, por ejemplo, este producto, porque yo sé que en la otra zona no va a consumir. O quiero específicamente para la zona tal o cual, ¿no? O en la zona central,
en base a la zona, porque por eso justamente Facebook, entre comillas, es gratis, pero porque en realidad nosotros le damos mucha información, ¿no? Porque en base a lo que nosotros interactuamos, también ellos tienen información para que la gente que vende pueda, pueda tener campañas más exitosas, ¿no? Y eso en base al ingreso, también poder clasificar. Entonces ahí el ejemplo muestra claramente un proceso de segmentación. Primero ve la edad y luego ve el ingreso. Y a partir de eso va tomando decisiones y va teniendo los segmentos que se necesitan, ¿no? Que en este caso son tres, clases A, B y C, que es el otro. Hasta ahí tengo preparado, no sé si tienen algo más ustedes como pregunta. Los que están presentes o los que están virtualmente. ¿Estamos bien? ¿Listo? Entonces dejo de grabar. Voy a ver dónde está. Bueno, les voy a mandar el, el lugar donde está todo almacenado, los, la carpeta, para que ustedes vayan viendo las clases, los que no asisten o los que quieren repasar algo. ¿De acuerdo? Varias cosas del examen ya hemos tocado y se van a dar cuenta que son esas las que yo pido en el examen. No, no pido cosas que los voy a sorprender o agarrar desprevenidos. Muy bien, hasta luego. Dejo de grabar. Hasta luego. Hasta luego, Uge. Hasta luego, hasta luego.